a iniciar la escuela de la Taná, un poquito tarde porque tuvimos allí algunos inconvenientes, pero vamos a iniciar. Habíamos quedado la vez pasada en la parte 18, entonces voy a continuar. Como Eneo o Onesio fue adorado en la isla de Cefalonia, donde tuvo un templo en el monte Enos. Como Agamenón fue adorado en Esparta, Eustacio cree que el dios derivó de este nombre del parecido entre él y Agamenón, mientras otros creen que es un simple epíteto que significa el eterno, de Aya y Euguad o Zeus, cretense. Algunas tradiciones indican que Zeus había nacido en el monte Liceo, en la Arcadia. Ahora, esto que estoy hablando es acerca de la tradición griega, hablando acerca de Zeus. Por eso usted miró que a muchos colegios lo llamaron el Liceo. El liceo realmente, cuando usted, en los años 60, en los años 50, se difundió mucho la historia de los liceos. Entonces los padres mandaban a internar a sus hijos al liceo. Y entonces le llamaban el liceo no sé qué, el liceo no sé cuándo, pero el término el liceo viene del lugar donde se cree, donde los griegos creían que había nacido Zeus. Entonces Zeus nació en el lugar llamado Eliseo o en Arcadia, pero la mayoría le reconocían en Creta como el lugar de su nacimiento de Zeus. Entonces Creta, recuérdese que a ver, aquí donde ha venido toda la situación, hace 2022 años, cuando se crucificó a Yahshua, o cuando Yahshua nace en Belén de Judea, allá en Belén de Judea, el imperio que estaba gobernando tras bambalina era el imperio romano. Los romanos habían invadido a los judíos y ellos eran los que tenían posesión de ese país y de esa nación. Por eso cuando la crucifixión de Yahshua, los que entran a crucificarlo a él directamente son los romanos. ¿Sí ve? Ahora, ¿qué era el rey Herodes? ¿Y qué era todo el preterio que había allá? ¿Qué era todo el tribunal que había? Era un tribunal judío, pero manipulado por los romanos. Es decir, aquí nosotros en Colombia o en América Latina tenemos un presidente, pero ese presidente que tenemos, los presidentes que tenemos en nuestros países están intervenidos. ¿Y cómo están intervenidos? ¿Por qué naciones están intervenidos nuestros presidentes? Por Estados Unidos. Porque Estados Unidos ahora no solamente interviene América Latina, sino que interviene todos los países del mundo. Por eso es lo que estamos viendo ahora, que se está levantando Rusia, que se está levantando China, que se están levantando los unos, que se están levantando los otros, porque todos quieren ser potencia mundial. Entonces, Estados Unidos está interesado que a ningún país de los que él gobierna a nivel mundial se los quiten del radar. Ahora, en ese momento, quien tenía el control hace 2022 años era Roma. Entonces, cuando ellos tienen el control de un país, ¿qué es lo que ellos controlan? Controlan su economía, controlan su religión, controlan su cultura. Entonces, ya los judíos habían perdido parte de sus costumbres ancestrales y sus costumbres dadas por el mismo Eterno allá en el monte Sinaí. Recuerden cuando Moisés sube al monte y se da las tablas del 10 mandamientos, se le dio la conducta y comportamiento cómo tenían que vivir delante de Yaeló. Entonces, cuando ellos vienen viviendo miles y miles de años bajo unos términos que cuando fueron prisioneros en Egipto, 400 años que fueron prisioneros allá, ellos también, porque los egipcios también los invadieron, pero los egipcios fueron más olímpicos, no les interesó el terreno
de los judíos, sino que los egipcios los atraparon y se los llevaron para que le construyeran su imperio. Entonces, el imperio egipcio, todas esas esculturas egipcias que usted ve, son hechas por los judíos. Pero los judíos las hicieron como esclavos, porque antes lo que hacían era se los llevaban y se llevaban toda una nación, se llevaban todo un pueblo y el resto los mataban y los llevaban esclavizados para construir sus imperios, para construir su reino. Entonces, el reino, todas esas momias egipcias que usted ve, esas esculturas egipcias que la gente consigue hoy, fue hecho por manos judías o por manos hebreas. Ellos eran los obreros de esa época. Pasó esto y ellos volvieron otra vez a Israel porque Moisés los libertó. Y cuando ellos vuelven a Israel, en ese proceso que ellos vuelven a Israel, ahora se consiguen en otro estado de desobediencia. Y en una de esos estados, acuérdense que el profeta Zacarías o Zacai, él llegó un momento que fue un periodo de silencio donde no había profecía. En ese momento que no había profecía, que no hubo profecía para el pueblo lo que hizo fue desviarse. El pueblo se desvió en el conocimiento. Y en ese periodo, es más, cuando se le profetizó a Zacai acerca de que le iban a hacer el hijo, él no creyó. Incluso él hasta se burló y le dijo: y vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y él habló cuando el niño nació, el profeta Zacai. Entonces, sigue la historia, y cuando Yahshua es crucificado, al ser crucificado Yahshua, él muere a mano de los romanos. Ahora es el problema de los descendientes judíos, que ellos dicen que ellos no mataron a ese hombre. Ellos dicen que no mataron. Es más, ellos ahora, los descendientes, están peleando contra todo el mundo y contra Occidente, porque Occidente culpa a los judíos que ellos fueron los que mataron a Yahshua o a Jesús, que conocemos acá. Ahora, para los judíos, en este momento, Yahshua no significa absolutamente nada. Ellos dicen que fue un buen hombre. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de todas estas cosas? ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué? Usted me puede decir: obispo, ¿y por qué no me dice solamente díganos Yahvé, díganos Elohim, díganos tal, y ya no nos cuente esas historias? Pues de aquí es donde viene todo, la raíz. Y por eso tenemos que tomar nosotros separación de una cosa a la otra cosa. Entonces, los romanos tienen el control, como Estados Unidos tiene hoy el control del mundo. Entonces, como ellos tienen el control, ellos imponen su doctrina. Ahora, recuerden que los romanos eran con Júpiter. El dios de ellos era Júpiter. Pero pierden el control nuevamente los romanos y los invaden los griegos. Y los griegos ahora toman control, y los griegos traen su doctrina con Zeus. Los griegos traen su enseñanza, traen su cultura y traen sus costumbres. Por eso, nosotros más adelante, cuando avancemos más en la enseñanza, hay que replantear muchas cosas. ¿Como cuáles? ¿Dónde aparece en la Taná que para nosotros iniciar una reunión tenemos que cantar 3 alabanzas de adoración y 3 coros? Eso nunca aparece. La única parte que aparece en la Taná, o alguna de las partes, dice que cuando Yahshua se reunió con ellos, cantó el himno. Y ya. Él cantó un himno de gozo con ellos y cantó un himno. Pero nos han traído en una tradición religiosa, y nos han traído en unos métodos religiosos que no son establecidos en la palabra, pero que los han traído religiosamente, y nosotros hoy los practicamos y lo hacemos juntos con ellos. Ahora, no son malos, no destruyen, tampoco edifican, pero es una costumbre. Ahora, en el momento que el Padre, nosotros como iglesia, nos reunamos en un congreso, en un consenso, en una asamblea de pastores, y estudiemos los temas, porque ya son temas que yo no los voy a imponer, sino son temas que los vamos a estudiar y vamos a llegar a un consenso, y nosotros podemos llegar a decir: bueno, pongamos de acuerdo que primero demos la enseñanza en nuestra iglesia y después cantemos. Ya queda establecido para todas las iglesias que primero damos la enseñanza y después cantamos. No tiene ningún problema. El Padre por eso no nos va a castigar. Entonces, pero obispo, que primero la exaltación, primero no sé qué. Eso es lo que nosotros hacemos y decimos, pero que no está establecido ese orden en la palabra. Bueno, eso es un tema aparte, que eso va a ser para muchos años más adelante, no ahora. Entonces, allí en esta parte llegan nuevamente. ¿Por qué no estamos hablando de Zeus, de Júpiter
o de los romanos como un imperio vigente. Hablamos de los romanos como hace 2022 años, como un imperio pasado, pero hoy quedó establecido ya que los romanos, los griegos, hasta hoy tienen una vigencia. Usted escucha a pastores diciendo, y en griego tal palabra significa tal cosa. ¿Y por qué no dicen en romano? Pero los sacerdotes dicen en latín, significa tal cosa, porque los sacerdotes romanos, ellos son católicos, apostólicos y romanos. ¿Qué significa eso? Ellos son católicos, que significa Iglesia Universal, apostólicos por los apóstoles y romanos por el Imperio Romano. Así se denominan ellos una Iglesia Universal. Ahora, ¿por qué apostólicos? ¿Y por qué católicos? Porque como es Iglesia Universal, quiere decir que hay una sola iglesia. Y así lo arrancaron allá, cuando estaban en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es una ciudad atractiva? Porque es la ciudad que escogió el Eterno para hacerla su santa ciudad, o su Kadosh ciudad. ¿Por qué allá va a estar el antimesías? ¿Y por qué se está peleando? Las guerras que están ahora en Israel están peleando solo por la capital que se llama Jerusalén. ¿Cuántos están peleando allí? Todo el mundo está peleando por ese territorio. Porque ese es el territorio que se ha establecido para que su gloria descienda como un lugar primario. Entonces allí se va a sentar el antimesías y él se va a hacer pasar por Yahvé y va a pedir allí en Jerusalén que todo el mundo le adore. ¿Y quiénes le van a adorar? Los musulmanes, los cristianos, todos le van a adorar allí en Jerusalén. Jerusalén, allí le van a adorar. Entonces miren, nosotros hoy entramos a la estructura sabiendo que ya los helénicos, ellos, recuerden que adoraban a la diosa Helena, ¿recuerdan? A la diosa Helena, y no era más que era la reina del cielo, la reina del Cham. Y en el libro de Hechos, en las clases pasadas se los mostraba y les decía. Ahora, aquí nosotros hemos venido mezclados de una cantidad de cosas. Entonces, pero donde más hemos estado cundidos ha sido, la próxima clase les voy a traer algunos errores que están en la Biblia de 1960. Errores claros, que se pueden, de un texto a otro texto, usted mira la diferencia y mira la mentira, el engaño y el error. Porque ellos en su afán de traducción y en su afán de enseñanza empezaron a enseñar una cantidad de cosas que todo el mundo las tragó enteras. Entonces, ¿por qué Zeus empieza a predominar por encima de Júpiter? Porque Júpiter estaba con los romanos, porque Zeus estaba con los griegos. Y entonces, al final de la inscripción bíblica de la doctrina, ellos empezaron a plasmar todo lo griego, y eso quedó plasmado. Por eso, a ustedes no les entrego todavía la Taná en sus manos, porque la Taná está siendo observada y está siendo revisada de una manera muy meticulosa, para que cuando llegue la Taná a sus manos, sea una palabra observada, guiada por el Rúa, que Él nos direccione realmente. Ahora, va a llegar a sus manos en cualquier momento. Yo le he dicho al pastor Eliezer que se le iba a enviar. A la final no se la he podido enviar, porque cuando le llegue la Taná a ustedes en sus manos, es para que ustedes empiecen a estudiarla y también empiecen a analizarla como pastores, y también empiecen a ayudarme a descubrir ciertas cosas que todavía pueden quedar algunos sesgos de lo grecorromano. Entonces, pero se los vamos a tratar de entregar lo más limpio posible, que ustedes puedan comparar términos y llevarlos al hebreo y traerlos del hebreo hasta acá y mirarlos, porque es algo que no es escondido, sino que es algo real. Ahora, pero la mayoría reconocían a Creta como el lugar de nacimiento de Zeus. La cultura minoaica contribuyó esencialmente a la antigua religión griega. Es antigua porque entra la cultura en la religión. La cultura en la religión entra porque
como su nombre lo dice, se hace culto a los cuerpos. Por ejemplo, en la cultura se saca todo el tema de histriónico, se saca todo el tema de capacidades, dones y talentos que llama el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llama y le dio dones y talentos a los hombres, pero acá ellos implementan todo eso y lo meten en un solo lugar que se llama cultura. En sí, la cultura, la parte cultural, es la parte que aprovecha la religión para empezar a aflorar lo que es el culto. Entonces, por eso usted escucha muchas iglesias hablando de culto. Vamos al culto. Pero el culto es una adoración pagana. Es la adoración a la escultura, a la destreza, a deidades y a otra cantidad de cosas. Por eso nosotros no llamamos cultos, sino que llamamos reuniones. Entonces, tenemos como la reunión HCY, que es Hogares Corderos de Yahvé. Tenemos reunión de Red, que es reunión empresarial de Pentecostés. Ya más adelante vamos a explicar todo eso. Entonces, pero no nos desligamos de la palabra culto porque son palabras culturales que rayan en otra cosa. Entonces, pero los hermanos que cuando entran a una iglesia lo primero que dicen, vamos a culto, vamos a culto. Los romanos lo llaman misa o lo llaman eucaristía. Cuando hablan de Eucaristía están hablando de Eucarios, que era otra deidad y es otro tema, y entonces ahí entra el tema del cáliz y entra el tema de la arepa que se comen allá, y esa arepa antes, ahora le colocan una H, una S, pero antes le colocaban una forma de sol, representando al Dios Sol. Y entonces ellos partían eso como el cuerpo de Cristo y se lo colocaban a las personas ahí en la boca, el cuerpo de Cristo, y el cáliz que tomaba el bueno. Entonces todas estas cosas vienen los romanos, pero ahora acá los griegos llamaron culto. Por eso los romanos no llaman culto, los romanos llaman misa, Eucaristía. Eucaristía. Y dicen, estamos en la misa, estamos en la Santa Eucaristía, por Eucarios. Pero, ahora, ahí en misa hay otro tema también. Yo quiero, antes de continuar, que miremos una palabra y lo vamos a mirar. Voy a darle los textos muy rápidamente les voy a dar los textos para que ustedes los puedan, en sus tiempitos libres, los puedan mirar y los puedan observar. Muy rápidamente les voy a dar estos textos, sin salirme de la enseñanza, a ver si me alcanza el tiempo. Usted va a mirar y va a comparar. Hay una palabra que se habla, se las dije que días, pero no se las quise explicar por el tiempo, que es la palabra, es la palabra, a ver qué me recuerda. Yo le dije la palabra hace 8 días. A usted no vino. Es la palabra penetrar. Penetrar. Está en la Biblia de 1960. Penetra. Bueno. Lea los textos. Salmos, capítulo 45, versículo 5. Dice, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Eso es lujuria. Ahora, Jeremías 4:18, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu humildad por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Ahora, ese es penetrar, ¿no? Ahora vamos a buscar. ¿Por qué están estas palabras aquí? Levíticos 13:55. Lo voy a leer rápidamente. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuera lavada, y si permaneciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no haya extendido la plaga, inmunda es, la quemará el fuego y es corrosión penetrante,
esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. ¿Levítico cuándo? Levítico 13:55. Salmos 45, ya lo miramos. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Ahora, Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Nuevamente. Ahora, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. ¿Proverbio qué? Proverbios 26:22 y Jeremías 4:18. ¿Había otro proverbio? Proverbios 18:8. Entonces voy a repetirlo nuevamente. El primero es Levíticos 13:55. El siguiente, Salmos 45:5. El otro, Proverbios 18:8. El otro, Proverbios 26:22. Vamos a mirar Jeremías 4:18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Jeremías 46:23. Cortarán sus bosques, dice Jehová, dice aquí, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosas que las langostas, no tendrán número. Vamos a Hebreos 4:12. Mire usted, ahora le voy a decir toda la basura que hay aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Terminamos con Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura, firme ancla de alma, y que penetra hasta dentro del velo. La palabra pene, ya sabemos que es el miembro viril. Hebreos se me fue. El último. Sí, se me fue. 6:19. 6:19, bueno. Entonces, la palabra pene o penetra viene de la palabra pene. Entonces, cuando estamos hablando de penetrar, estamos hablando de entrar en. Y aquí en muchas partes habla, el último dice que el pene entre en el velo. La otra parte dice que el pene entra en el corazón, que el pene entre en la palabra, que el pene... Ahora, ¿de dónde viene eso? Eso viene de los griegos, porque los griegos por sí era una isla de lujuria. Allá se hacía toda clase de placeres. Por eso la palabra gracias es una palabra que también está allí. Dice, y por su gracia soy salvo, y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora, la palabra gracia significa que eran 3 mujeres que habían en la isla de Creta o de Grecia, y estas 3 mujeres eran 3 mujeres de una casa de lenocinio, y esas 3 mujeres decían, cuando la gente decía, vamos donde las Grecias o a Grecia, vamos a la casa de lenocinio donde hay 3 mujeres en pelotas. Entonces mire, todas estas palabras están aquí dentro, y nosotros a veces hablamos y dice, y que la palabra penetra hasta el fondo de tu corazón, de tu alma. Eso es una blasfemia que no se puede hablar aquí en la palabra. Eso no se puede decir aquí, porque la palabra es diáfana. El libro de Salmo dice diáfana y pura. Es la palabra diáfana, transparente, y dice y pura es la palabra. Entonces mire usted cómo hemos venido diciendo, repitiendo cosas como el loro sin saber. Ahora, ya usted diciendo penetra, ya sabe que está hablando. Ahora, pero está aquí, usted dice, la Biblia dice ahí, sí, pero ¿qué pasó con esa Biblia? ¿Cuál fue la infiltración que hubo ahí? Esa es la infiltración de los griegos. De los griegos. Ese era el lenguaje de los griegos. Así era como se referían los griegos. Es como cuando usted consigue una persona grosera. La persona grosera no baja de hijo de puta, no baja de yo no sé qué, no baja de no sé cuándo. Y si esa persona escribe un libro, en el libro va a colocar hijo de puntas y va a colocar hijo de tantas, hijo de no sé qué, porque eso es lo que él se expresa y eso es lo que él habla. Esta gente aquí dejó plasmada su filosofía. Ahora, aquí en Colombia
En Latinoamérica hay 150 hombres, conozco a uno de ellos, el pastor Pacheco, de la Iglesia Bautista, que son uno de los 150 hombres que revisan la Biblia Reina Valera de 1960. Cada año la están revisando. Ellos se reúnen para revisar. Pero a ellos no les interesa esto. A ellos no les interesa esto. Él fue mi profesor de instituto. Yo justamente le preguntaba de estos textos. Me decía, mijo, eso dejémoslo así, porque eso no edifica. Eso ya está ahí y lo que está ahí se deja ahí. Nosotros lo que hacemos es actualizar algunos términos, pero esos temas los dejamos quietos allí. Entonces, yo siempre he venido con la situación y el Padre hasta ahora nos está mostrando como el camino y la salida. Entonces, mire usted cómo una iglesia va a estar limpia cuando su trasfondo, la intención de la palabra, lo que hay es corrupción. Ahí hay corrupción, allí hay una cantidad de cosas y todos los latinos hablantes y todas las personas que manejan estas Biblias están repitiendo lo mismo, están diciendo lo mismo. Por eso nuestra Taná, nuestro libro sagrado, esta palabra ya no existe. Entonces, esta palabra ya no existe. Me gustaría de pronto algunos textos, voy a compartírselos en estos días ahí en la página de la iglesia. Y les voy a compartir esos mismos textos, ya ustedes lo van a saber, o se los mandamos al WhatsApp, para que ustedes miren en la Taná realmente qué es lo que dicen esos textos. Esos mismos textos que hablan de penetrar, lo que dice en el verdadero hebreo, que es la palabra correcta. Que eso fue, ¿por qué estamos estudiando todo esto? Para, la palabra dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, ahí colocaron vilezas. Esa no la estoy colocando yo. Usted puede coger una Biblia ahora y si anotó los textos, usted se lo va a leer clarito. Entonces, usted va a buscar de dónde viene la palabra penetrar. Ahora, ya los estos van a decir, no, eso significa que entra, que es alusión a esto, que es alusión a lo otro. Pero cuando usted, la raíz de la palabra, la etimología de la palabra es pene. Entonces, y cuando usted busque la palabra pene, usted ya sabe qué le va a decir. Entonces, hay cosas aquí que las hemos estado diciendo para la gloria del Eterno, y en esta iglesia no decimos esas cosas, porque son vulgaridades. Esas cosas ya no las decimos aquí. No decimos cosas como luz, no decimos cosas como gracias, no decimos cosas como eso. No las decimos porque ya sabemos de dónde vienen. Entonces, los griegos estaban en ese gran problema. Ahora, ellos decían del nacimiento de Zeus, el lugar donde él nació. Entonces, ya les hablé que el Liceo, ya les hablé que esto, lo otro. Dice, cuyo nombre minoico, los griegos helenizaron como Belcanos. Fue en su momento asumido como el epíteto Zeus por Zeus, como ocurrió en muchos otros lugares, y pasó a ser venerado en Creta como Zeus Belcanos, el Zeus niño. El Zeus Belcano es el Zeus niños. Ahora, cuando usted siempre ha visto en todas las culturas una madre y un niño. En la cultura griega a eso lo llamaban el Zeus Belcano o el Zeus bebé. Zeus bebé, el Zeus Belcano. Entonces, cada vez que usted ve un niño, allá los griegos, ellos lo llamaban no el divino niño o no el niño Jesús. En su época lo llamaban el Zeus Belcano o el niño pequeño o el Zeus pequeño. Entonces, para si usted está notando, anótelo. A menudo, simplemente Kouros, en Creta, Zeus fue adorado en una serie de cuevas en Noxos, Idai, Palaicastro. En la época helenística se fundó un pequeño santuario dedicado a Zeus Belcanos en el yacimiento de Agai, triada, monedas aproximadamente contemporáneas de Festo, maestra, muestran la forma bajo la que fue adorado. Un joven sentado entre las rabás
entre las ramas de un árbol, en un gallo sobre las rodillas. En otras monedas cretenses, belcanos, es representado como un águila y junto a un dios celebrando un matrimonio místico, inscripciones. Mire, ¿de dónde sale el tema de las monedas? Las monedas incluso los griegos las acuñaron. Ellos empezaron a trabajar el tema de las monedas y ellos en las monedas empezaron a trabajar sus ideologías. Por eso, si ustedes se pueden conseguir un billete de $1, en un billete de $1 ustedes van a conseguir toda la élite mundial. La parte del dólar, la parte de descripción dice: en Dios confiamos. En Dios confiamos. Pero usted va a conseguir en el dólar una pirámide. En un dólar usted va a conseguir una pirámide. Y en esa pirámide usted va a conseguir un ojo. El ojo que todo lo ve, o el ojo del gran hermano. Ese ojo es el ojo de Sirius, que es otro dios de las deidades. Entonces, resulta que los aparentemente, entre comillas, los estadounidenses, ese país lo fundaron misioneros, entre comillas, misioneros. Pero esos misioneros fueron filtrados por sectas paganas y satánicas del oscurantismo, y ellos prácticamente trasfondo, porque los demócratas, ellos son aparentemente, entre comillas, son cristianos. Los demócratas son cristianos. Pero los demócratas pertenecen a las élites mundiales, que son los que están manejando tras bambalina muchas cosas terribles en este mundo, y los que van a manejar supuestamente el orden mundial y todas las cosas que van a venir. Por eso es necesario que profundicemos en estas cosas, para cuando venga lo que ya está pasando. Usted ya sabe que hoy en la noche tembló aquí en Colombia, acabó de temblar en México, estos días ha habido terremotos en varios lugares, ha habido una cantidad de cosas, y este mes, para fines de este mes, de aquí para abajo, van a empezar a suceder muchos más acontecimientos catastróficos en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo de cambio donde muchas cosas, si tienen ustedes la posibilidad de tener 2 celulares, 3 celulares, tengan uno cargado, tengan su información que tienen en las nubes, bajen alguna USB segura, porque lo más probable es que se vaya a ir la luz o nos vayan a poder ahorrar energía a nivel mundial. Va a haber razonamiento. Así como nos guardaban en las casas, ahora nos van a decir: para Colombia tal día no hay luz, de tal hora a tal hora. Va a haber una cantidad de cosas, porque viene el reacomodamiento de la gran máquina que se llama la bestia. Entonces van a reacomodar la gran máquina que se llama la bestia, para que todo el mundo ya entre en el sistema. Entonces, ojo con eso. Hagan cuenta que no estoy diciendo nada, pero si me para bolas, vaya haciendo algunas cositas como por si las moscas. Consigan pilas para cargar sus aparatos, pilas que tengan buena potencia. Cómprese 2, cómprese 3, cómprese 4 y téngalas por allí, porque posiblemente no van a tener ustedes celulares, porque no va a haber luz, va a haber una cantidad de cosas que van a empezar a suceder. Ahora, todo esto ya es cumplimiento de la palabra, porque ustedes oirán de guerras, rumores de guerras, oirán de desastres, oirán de cosas. Esto ya se está cumpliendo. Obispo, pero es que eso ha venido pasando hace mucho tiempo, pero es que ahora es en todo el mundo. Anoche fue aquí de 4 punto algo, aquí en Colombia, y en México hace unas 4 horas se vino fuerte. En China también se vino fuerte. En Puerto Rico, a Estados Unidos está esperando en ese momento un ciclón donde va a acabar con una cantidad de población en Estados Unidos. Y aquí en Bucaramanga también estamos amenazados, porque Bucaramanga tiene una falla geológica que posiblemente en estos días también se va a mover la hamaca, y si eso llega a suceder, va a suceder una cosa terrible. Que el Eterno nos ayude. ¿Por aquí pasa la falla? ¿Por aquí pasa la falla? Bueno, Padre, ayúdanos. Sí, o sea, pasa por el mirador así. Hacia abajo. Entonces toda esta parte está, que solamente la mano del Eterno nos va a... No se asuste, hermano Elcidia, tranquila. Ahora sí la miro y digo, ¿cómo? Eso es porque
En Tumaco dice que en Nariño, de la Guayacana hacia abajo, si hay una falla y que sea ¿cómo se llama? Eso se llama, tiene un nombre. Y entonces hay una placa y esa está tiene como 1 metro corrida. Corrida. Cuando eso llegue y haya el terremoto y que ya eso dice que se pierde desde la Guayacana hacia Tatumaco, queda hecho mar. Queda todo bueno. Entonces, miren, todas esas cosas ya vienen y ahora eso se empieza a ser efectivo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Eso no es un miedo ni nada de eso, sino que pidámosle al Eterno que nos ayude, que nos guarde, porque este es un periodo de transición. Ya pasamos una que fue la pandemia. Ya no pudieron, con esta ellos ya dijeron que ya se acabó, que la pandemia ya se acabó, porque ya el Padre no los dejó seguir más con la farsa. Ahora sí viene el Padre a mover lo que tiene que mover, porque esto sí ya no lo puede mover el hombre. Esto sí, dice que a su presencia tiembla la misma tierra. El hombre nos hizo temblar y mató a mucha gente, pero ahora las partes que van a ir cayendo son partes poderosas. Bueno, ellos han tenido sus fábricas, sus emporios, sus cosas y una cantidad de cosas. Y también va a caer mucha gente allí que, entre comillas, nosotros decimos inocente, pero ningún inocente cae. El culpable siempre lleva su castigo. Ahora, que el Eterno nos guarde, que nos ayude, y dicen por ahí que nos coja confesados. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Ir avanzando, no olvidándonos de la convención, no olvidándonos de los compromisos que tenemos para el tema de la convención, y seguir perfilando mucho, que el Eterno nos ayude y nos guarde, y quedamos para la próxima clase, dentro de 8 días, quedamos en la parte 25. Entonces, para que usted me acuerde si de pronto me desvío, porque vamos a ir avanzando. Entonces, ahora en la convención muchos van a recibir su diploma. Los que están en estas clases van a recibir su diploma. En el caso del pastor Eliezer, Escuela de Taná nivel 1. En el caso de los que han estado estudiando hace mucho rato, los otros niveles correspondientes, y otros van a llevar ya lo que es el tecnólogo en raíces hebraicas, que ese es otro tema. Entonces, todo esto es referente al tema de educación religiosa, ¿no? Ustedes van a recibir un carnet que los va el Estado colombiano lo llama ministro de culto religioso o ministro de culto. Ya usted sabe que nosotros no nos podemos colocar como ministro de culto, eso ya lo organizamos y nos lo aceptaron. Nuestros carnets van a aparecer como ministro religioso. Entonces, nuestros carnets van a aparecer como ministro religioso. El Estado colombiano habla de ministro de culto, nosotros vamos a hablar de ministro religioso. Entonces, cuando usted tenga su carnet, dependiendo del grado, si es supervisor, si es presbítero, si es el grado que tenga, pero va a aparecer en la parte de arriba, el carnet aparece como ministro religioso. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta eso. Ustedes les dejo al apóstol.